La Iglesia será el cuerpo de Cristo cuando ella se mantenga firme sobre la unidad del Evangelio. Bienvenido al bosquejo de la lección 3. Pasemos de la estructura de nuestro bosquejo hacia los 3 objetivos propuestos para esta semana. El primero es entender la relación entre el Evangelio y la unidad. El segundo objetivo es examinar el problema causado por los judaizantes. Y el tercer objetivo es repasar la manera como Pablo encaró el problema en la iglesia de Galacia. Para bosquejar el primer objetivo, comprendamos el contexto que nos plantea la lección. Vamos a encontrar 2 grupos, los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Del primero podemos decir que eran descendientes de Abraham, fueron el pueblo de Dios, estaban circuncidados y estaban dirigidos por los apóstoles, los discípulos que conocieron a Cristo. En relación a los gentiles podemos enumerar que no eran descendientes de Abraham, no eran el pueblo de Dios, no estaban circuncidados y el evangelio llegó a ellos gracias a Pablo y Bernabé. Eran grupos diferentes, sin embargo, en medio de esa diversidad era una sola iglesia y todo este grupo se mantenía unido en medio de su diversidad gracias al Evangelio. Entonces encontramos un grupo diverso, pero un grupo unido, y esa unidad estaba fundamentada en el Evangelio. En el segundo objetivo, veremos cómo los judaizantes estaban amenazando esta unidad. Este grupo de cristianos judíos tenían el siguiente concepto. Eran descendientes de Abraham, por lo tanto se consideraban el pueblo de Dios, conocían las Escrituras y por supuesto eran liderados y pastoreados por los apóstoles. Y como una marca distintiva de este grupo estaba la circuncisión. Todo este conjunto para ellos creó un complejo que apuntó hacia los gentiles, y es lo que vamos a ver en el siguiente cuadro. Para los judaizantes, los gentiles no circuncidados simplemente eran extranjeros de diferentes naciones y eran pastoreados por Bernabé y Pablo, frente al concepto que ellos tenían: descendientes de Abraham, el pueblo elegido por Dios, conocedores de las Escrituras y pastoreado por los apóstoles, pues se dedicaban a menospreciar y a rechazar el cristianismo de los gentiles. Enumeremos lo que ellos hacían: menospreciaban a los gentiles, ya los dijimos. Y Pedro entra aquí como protagonista, pues él rehusaba relacionarse con los gentiles. La lección coge la historia del sueño que tuvo Pedro. Al mismo tiempo, Pedro dejó de comer con los gentiles, y esto podemos ver en los primeros días. Y por último, los judaizantes pedían a los gentiles que se circunciden para que ellos sean realmente cristianos que forman parte de la iglesia. Entonces, estos conceptos propios de los judaizantes estaban generando esa clase de conflicto que vamos a ver en el tercer objetivo y cómo Pablo encaró ese problema. La lección es clara al señalar a Pedro como uno de los responsables de causar división en la iglesia primitiva. Él, junto con Bernabé, los judaizantes, estaban causando división entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos. Esta división y esa actitud fue encarada enérgicamente por el apóstol Pablo. Él mismo dice: le tuve que encarar a Pedro por lo que estaba haciendo. Y esto por 2 razones. En primer lugar, porque la iglesia en su unidad refleja a Dios, quien es considerada como el cuerpo de Cristo. Y en segundo lugar, porque la iglesia, al estar dividida, estaba dando un mal testimonio del amor de Dios mismo, hacia el mundo. Sobre la actitud de Pablo, la lección nos ayuda a enumerar de qué forma actuó él.
Primero, él presenta su enseñanza a los apóstoles, quienes estaban de acuerdo con lo que él enseñaba. Segundo, Pablo decide encarar el problema y lo hace frente a Pedro. En tercer lugar, encontramos este aspecto que Pablo encara al apóstol Pedro sobre lo que él estaba haciendo. Número 4. Pablo no consintió el pecado. Él no permitió el pecado. Y si buscó unir la iglesia, no fue consintiendo algunos pecados, sino buscando unir a la iglesia a través de la verdad. Y todo esto precisamente es lo que logra el Evangelio, el único o la única base que debe de tener la iglesia, el Evangelio. En resumen de todo lo estudiado, podemos decir que la unidad de la iglesia se basa en el Evangelio de Cristo. La iglesia no puede ser dividida por prejuicios o tradiciones humanas. Y por último, ser unidos no significa consentir herejías, disidencia u otro tipo de pecados. Finalmente, decidamos con nuestra clase trabajar por la unidad de la iglesia, una unidad fundamentada en Cristo, dejando de lado nuestros prejuicios o tradiciones humanas. Una vez más hemos llegado al final del bosquejo de nuestra lección. Apreciado hermano, muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.